Hola, sean bienvenidos a un nuevo video con el profe Leo. En esta ocasión tenemos las propiedades de la materia. Para tal efecto necesitamos definir materia. Es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Es todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Y pues está constituida por átomos. Aquella palabra que los griegos, Demócrito y Leucipo, hace 300 años antes de Cristo incluso, determinaron esa palabra con un significado propio, sin división. La materia tiene unas propiedades. Estas propiedades son características que en muchos casos nos permiten diferenciar una muestra de un objeto. ¿Cómo así? Sí, nos permiten diferenciar de qué está hecho un objeto, cuál es su forma, cuál es su textura. Teniendo en cuenta todas estas características, podemos decir que podemos clasificar la materia en dos: propiedades cualitativas y propiedades cuantitativas. Las propiedades cualitativas son aquellas que se determinan por medio de sensaciones percibidas por los órganos de los sentidos. ¿Cómo así? El ojo puede percibir la forma, el color de un objeto. El tacto puede percibir la textura del objeto, incluso también la forma. Tanto los olores como los sabores se perciben en la nariz y el gusto. Y también podemos utilizar el sonido como para determinar la frecuencia que tienen ciertos materiales al ser tocados. Las propiedades cuantitativas, también llamadas magnitudes físicas, son aquellas que se pueden medir y expresar su valor a través de un número y una unidad de medida representada con un símbolo. Por ejemplo, cuando vamos a medir alguna distancia utilizamos el metro y podemos representarlo a través de 1 metro, 2 metros o centímetros, dependiendo los múltiplos o los submúltiplos. Lo mismo pasa también cuando vamos a tener cantidad de materia, lo expresamos en gramos, kilogramos o algún múltiplo del gramo. Bueno, debemos tener en cuenta la palabra medir. ¿Qué es medir? Es comparar una propiedad de la materia con otra unidad patrón de referencia para esa propiedad. Resulta que para medir tenemos las magnitudes fundamentales, que son aquellas que no dependen de otra medida. Esas unidades fundamentales están representadas en unidades en el Sistema Internacional de Medidas. Por ejemplo, la longitud, cuya unidad de medida es el metro, el símbolo es la M minúscula, la masa es el kilogramo, el tiempo es el segundo, la temperatura es el Kelvin, la intensidad de corriente el amperio, la intensidad lumínica la candela, la cantidad de sustancia el mol. Algunas magnitudes como la longitud, la masa, el tiempo, tienen múltiplos y submúltiplos y podemos hacer conversiones entre ellos. La temperatura, en cambio, tiene diferentes escalas, los cuales también podemos hacer conversiones. Esas escalas son la centígrada, la Fahrenheit, Rankine, entre otras. Podemos también tener en cuenta las propiedades de la materia y clasificarlas teniendo ciertas características. Por ejemplo, las propiedades generales, que también son llamadas propiedades extrínsecas, se caracterizan porque toda la materia tiene esas propiedades. ¿Cuáles son? La masa, el peso, el volumen, la inercia y la impenetrabilidad. También se puede obtener la densidad, que se puede decir que es un derivado entre la masa y el volumen, o una combinación. En cuanto a las propiedades específicas, o también llamadas propiedades intrínsecas, son específicas de cada uno de los materiales. Y eso lo vamos a ver a continuación. Bueno, podemos decir que las propiedades de la materia específicas, o también llamadas intrínsecas, tenemos como primera las organolépticas. Aunque las organolépticas se pueden decir que son las propiedades cualitativas de la materia, pero pues recordémoslas, que son todas aquellas características que se pueden percibir utilizando algún órgano de los sentidos. Entonces tenemos el sonido. ¿Por qué el sonido? Porque algunos materiales tienen diferentes vibraciones al golpearlos. El color y la forma lo podemos percibir otra vez con el ojo, ¿sí? El sabor con el gusto, el olor con el olfato, y obviamente utilizamos nuestras manos pues para percibir la textura, qué tan áspero o qué tan suave sea, o resulta que podemos mirar a ver si es la forma, redondo, cuadrado, o alguna otra característica que pues nos da esa materia en especial o ese objeto.
Otras propiedades específicas son la maleabilidad, que es la capacidad que posee un cuerpo para dejarse transformar en láminas muy delgadas. Aquí tenemos como ejemplo el papel aluminio, incluso el oro puede formar unas láminas muy delgadas. La ductilidad, que es la capacidad que posee un cuerpo para dejarse transformar en hilos muy finos, en alambres muy resistentes, como el cobre, que puede formar alambres, como el oro, incluso alambres muy delgados. La tenacidad es la resistencia que presentan los cuerpos a romperse o al transformarse cuando se les golpea. ¿Qué tan duros son? Bueno, aunque no podemos decir que dureza. La elasticidad es la capacidad que tienen los materiales para deformarse cuando se les aplica una fuerza sobre ellos y recuperar su forma original. Aquí tenemos los materiales que utilizan para hacer los resortes. ¿Qué tan resistentes son esos resortes y cómo regresan a su forma original? Otra propiedad específica es la dureza. La dureza es la capacidad que tiene un cuerpo para rayar a otro, ¿sí? Y una de las escalas más conocidas es la Mohs. ¿Por qué hay unas escalas? Porque existen varias escalas. La de Mohs dice que la más suave, el material más suave es el talco, pasando por el yeso, la calcita, la florita y llegando hasta el diamante, que es el material más duro que tiene según la escala de Mohs. Otra característica especial es el punto de ebullición. El punto de ebullición es la temperatura a la cual una sustancia pasa del estado líquido al estado gaseoso. Aquí podemos colocar de ejemplo el agua cuando hierve, pasa de estado líquido a estado gaseoso. El punto de fusión es la temperatura a la cual una sustancia pasa del estado sólido al estado líquido, cuando el hielo se deslíe y pasa a su estado líquido. Tener en cuenta que para poder estas temperaturas cambian dependiendo de la altura. Tener en cuenta que esas temperaturas, si nos encontramos sobre el nivel del mar, esas se mantienen tal cual como están en las tablas de los libros. Pero si aumenta la altura, si vamos a un lugar más alto sobre el nivel del mar, ellas pueden cambiar, indistintamente cuál sea la sustancia. Dependiendo de la sustancia, asimismo cambia su punto de ebullición y su punto de fusión. Entonces, tener en cuenta para llegado el caso, al momento de hacer algún experimento, esos puntos de fusión y de ebullición. Otra de las propiedades específicas o intrínsecas de la materia, tenemos a la conductividad térmica, la capacidad de un material para conducir el calor. Entonces aquí podemos decir, vamos a colocar de ejemplo la madera. La madera tiene menos capacidad térmica que, por ejemplo, el hierro. Si la colocamos ambas al calor, pues si en un extremo va a estar caliente y en el otro extremo, pues miramos a ver qué tan caliente puede estar. Miramos la madera, no está tan caliente con respecto al hierro que está muy caliente. La conductividad eléctrica, que es la capacidad de un material para conducir electricidad. Aquí tenemos una tabla muy sencilla en la cual nos dice que la plata es uno de los elementos que más tiene conductividad eléctrica, pasado por el cobre, el oro, el aluminio, el wolframio y el hierro. Por lo tanto, estos materiales pueden dejar que los electrones pasen muy fácil por el material y poder llegar de un extremo a otro sin tanta resistencia. Todo esto depende de los materiales, vuelvo y digo. Esta propiedad es muy utilizada por aquellas personas que estudian la electricidad, circuitos eléctricos para poder generar mejores aparatos y diseñarlos de mejor manera. Llegamos a las propiedades generales o extrínsecas de la materia. Como primer propiedad general tenemos a la masa. Resulta que la masa es la cantidad de materia que posee un cuerpo de objeto. ¿Qué tanta cantidad de materia hay? Esa se determina utilizando un instrumento llamado balanza. Y su unidad de medida pues es el gramo y un múltiplo del kilogramo. Las balanzas pueden haber de muchos tipos de formas. Entonces tenemos la triple brazo, la que tenemos doble platillo, una balanza analítica o una simple gramera o aquella balanza que utilizamos para poder hallar la masa de estos alimentos. Tener en cuenta que masa y peso son dos propiedades diferentes y no debemos confundirlas. Sí podemos semejarlas, pero no confundirlas porque son dos propiedades diferentes y ya voy a explicar por qué es diferente la masa del peso. El peso es otra propiedad general de la materia o extrínseca. Es el resultado de la fuerza de atracción de la gravedad que ejerce un cuerpo sobre otro. Podemos decir que la materia o todos los cuerpos poseen una masa y al ser atraídos por esta gravedad pues origina el peso.
Podemos decir entonces que el peso es el resultado de la multiplicación de la masa por la gravedad. Y las unidades en las cuales medimos este peso son el newton y las dinas, utilizando como instrumento el dinamómetro. Podemos decir entonces que nosotros podemos tener la misma masa en la Tierra y en la Luna y en Júpiter y en cualquier otro planeta, pero diferente peso, porque en estos lugares tienen diferente gravedad. Y si hacemos la multiplicación, pues obviamente el resultado va a ser diferente. Aquellos con más gravedad vamos a tener mucho más peso. La otra propiedad general de la materia o extrínseca es el volumen. El volumen es el espacio ocupado por un cuerpo y sus unidades o las unidades más empleadas para medir el volumen es el metro cúbico y el centímetro cúbico. Hay que tener en cuenta que existen cuerpos con una figura geométrica determinada y pues dependiendo de la figura geométrica, si es un cubo, un cilindro, una esfera, un cono, una pirámide, cada una de ellas tiene una fórmula matemática establecida para hallar el volumen. Cuando el objeto es irregular, existe un procedimiento en el cual es utilizar una probeta ya con un volumen específico de agua, introducir el objeto irregular y miramos el desplazamiento que hay en volumen de agua. Entonces miramos que el volumen final menos el volumen inicial es el volumen del objeto irregular que tenemos allí. Y esas son nuestras propiedades de la materia. Si te gustó este video, dé like y suscríbete, dale clic a la campanita para que te lleven nuevas notificaciones de nuevos videos. Y quédate porque el profe Leo te lo explica.